Bien, señoras, señores, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. En primer lugar, el Centro Judicial de Mediación agradece a todos los presentes y creemos que esta es una manifestación de interés que tenemos para pensar y repensar cuál es la mejor manera de acompañar a nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros pacientes, cuando se generan conflictos entre los adultos. Agradecemos también la presencia de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, así también como de representantes de la Honorable Cámara de Representantes de la provincia de Misiones y del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. Quien auspicia esta jornada, el Centro Judicial de Mediación, CEJUME, es el espacio que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones pone a disposición desde el año 2009 como una nueva alternativa para resolver conflictos a través de la mediación judicial y prejudicial. La mediación es un método basado en el diálogo entre partes involucradas en un conflicto, quienes son asistidas en esa comunicación por el mediador que actúa como tercero neutral con el objetivo de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. La mediación tiene varios ámbitos de aplicación, pudiéndose tratar de conflictos vecinales, escolares y penales, entre muchos otros. En el caso del CEJUME, la mayoría de las mediaciones que se realizan abordan temáticas de familia, por lo cual, y como una de sus funciones principales, esta institución se ocupa de difundir los métodos y herramientas para ayudar a las personas a resolver conflictos de la manera pacífica. Los conflictos son partes inherentes a las relaciones humanas y creemos que, considerados desde una perspectiva positiva, son un impulso para transformar nuestra realidad. Los conflictos familiares han existido siempre, sin embargo, no son los mismos que hace algunos años. El aumento de los divorcios, las familias ensambladas, la influencia de las nuevas tecnologías han ido modificando nuestras relaciones familiares. ¿De qué manera afecta esta situación a los hijos y cuál es la forma que podemos acompañarlos para abordar dichos conflictos? Es el tema principal de esta conferencia. Con este objetivo tenemos el privilegio de contar con la presencia de la licenciada Liliana González, psicopedagoga especialista en clínicas de niños, niñas y adolescentes, quien podrá aportar herramientas desde su mirada profesional. La licenciada González, además de su labor como psicopedagoga y de su experiencia como docente durante 30 años, participa en los medios de comunicación como columnista educativa, desde Radio Universidad y Canal 8 en la provincia de Córdoba y desde el canal Telefe de la capital federal, brinda consejos para padres, maestros y también a quienes tengan la posibilidad de observar sus micros. Por eso ayuda permanentemente a asumir estas complejas problemáticas. Además, la licenciada González es autora de 9 libros sobre psicopedagogía, educación y orientación familiar, los cuales tendremos a disposición para quienes quieran adquirirlos. Al finalizar la charla, la disertante podrá firmar los ejemplares. Esperamos que disfruten de esta conferencia, que nos sea de utilidad para generar relaciones más pacíficas y respetuosas entre los mayores, siempre en beneficio de los niños. Damos la bienvenida con un aplauso a la licenciada González. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Soy de Emoción Fácil, como verán. Y la verdad que Córdoba está bastante lejos de ustedes. Ustedes están bastante lejos de Córdoba, pero siempre hay alguien inspirador, alguien con alas, que intenta unir estos puntos que, si bien hoy en las redes sociales nos podemos encontrar, soy una convencida que el encuentro directo, así como ahora, es mucho más valioso. Esa ave inspiradora es Roxana, que la tengo acá, en primera fila. Me parece que si en nuestro querido París tuviéramos almas inspiradoras y con ganas y con fuerza y asociaciones como el CEJUME, ¿lo digo bien?,
que le brinda el apoyo y el espacio para que esto sea posible, podríamos estar hablando, ¿no?, de otro país, del país que todos queremos. Siento que muchas veces hemos sido defraudados por las políticas y por algunos seres humanos, pero que siempre uno se vuelve a esperanzar cuando encuentra gente como ustedes, que han juntado estas fuerzas y estas ganas para que yo esté aquí. Yo lo primero que le dije a Roxana cuando me invitó es que yo no he trabajado nunca en el Poder Judicial, ni tengo casos judicializados, soy psicopedagoga, no soy psicóloga, a mí me llegan los chicos con problemas de aprendizaje. Por supuesto que me llegan chicos de padres separados o que se están por separar o que se llevan muy mal. Ya he visto un montón de familias ensambladas, pero no estoy en el Poder Judicial. Entonces, por ahí le decía a Roxana, ¿qué puedo ir a decir? Y ella me decía, no, van a ir muchos papás a escucharte, que no tienen casos judiciales en sus familias. Entonces, bueno, eso me tranquilizó. Pero bueno, el público es muy amplio, no sé quiénes son, sé que hay padres, que hay docentes, que hay especialistas, ¿no? Y no sé a quién hablarle. En general voy a hablar a los padres, porque los especialistas y los miembros del Poder Judicial también lo son, ¿no? O son padres o son abuelos. Hoy muchísimas abuelas me piden turnos para que yo vea a los nietos, porque papá y mamá no tienen tiempo, y esto es algo nuevo en mi consulta, ¿no? Y bueno, qué suerte que hay abuelos que se ocupan, pero no debería ser así, ¿no? Debería haber tiempo para ocuparse. Y cuando venía para acá decía, yo creo haber escrito algo sobre lo que hemos charlado hoy en el almuerzo, lo que hemos charlado hoy con la gente de los defensores y los mediadores. Y me acordé que en el último libro había puesto una serie de columnas de la tele, que son columnas que tienen la virtud de ser muy cortitas, 4 minutos me dan en la tele, después viene el de deporte y está 25 minutos, pero para educación 4 minutos es muchísimo. Y bueno, y en 4 minutos es muy poco lo que se puede decir y al mismo tiempo es un tiempo que no se puede desperdiciar y hay que pensar mucho qué poner ahí. Y encuentro que había escrito, no me acordaba, del Código Civil en la infancia, cuando aparece esta idea de que, ¿no?, de que los niños necesitan un abogado a partir de los 13 años. En tiempo esto es del año de las elecciones, ¿no? En tiempo de elecciones y estrenando un nuevo Código Civil, podemos decir que la esperanza de un país se mide por la propuesta que tiene para la infancia y su perspectiva de futuro. Lejos de analizar la parte legal, quiero rescatar el derecho de los niños a ser escuchados en una instancia judicial con un abogado para el menor considerado sujeto de derecho. Yo no trabajo en la justicia, pero en mi consultorio escucho niños de todas las edades y mucho antes de los 13 años ya pueden hablar de lo que les pasa, de lo que los pone felices y de lo que los hace sufrir. El niño como sujeto de derecho, especialmente a ser escuchado, lo saca del lugar de objeto. Los objetos no hablan, no desean, no sufren. En los malos divorcios, por ejemplo, donde los padres no asumen con madurez su responsabilidad parental, los niños deben acatar un régimen de visitas decidido por los padres y que muchas veces arrasa su subjetividad. Andá, vení, me toca, te toca, es mi hora, es mi día. Que aparezca la figura legal del abogado del niño con un equipo de especialistas que lo escuchen para poder diferenciar un capricho de una necesidad real me parece un gran logro. No avanzo más, recién empieza y hay que dar tiempo. Sí me parece que de cara al Día del Niño los adultos debemos preguntarnos qué estamos haciendo con la infancia. Niños viviendo, escuchando, mirando cosas de adultos con gran impacto en todo su ser. Niños atrapados por la tecnología, casi adictos, sin jugar con otros, sin leer, sin encontrar el sentido de la escuela. Niños sin hábitos y rutinas imprescindibles, como comer bien, dormir lo necesario, tener tiempo para las tareas y para el ocio. Niños ilimitados que no respetan a los mayores ni a la autoridad. Niños con mucha dificultad para tener amigos, para convivir en paz. Niños que no son niños. Bien, me pareció que era de todas las columnas que he escrito la que más se acomoda al pedido de ustedes. Pero yo vengo a hablar de cómo vive el niño los conflictos de los adultos. Por supuesto que no hay un modo de vivirlos, cada niño es distinto, cada familia es distinta. Para acá sí que no hay consejos, no hay recetas, no hay los famosos tips que me piden ahora en esta posmodernidad, ¿no? Vengo a que me dé 2 o 3 tips para manejar a mi hijo. Le digo, no hay. Se manejan los autos, los hijos se educan. Pero bueno, me piden los tips, me piden el manual para ser buen padre. Si lo hubiera podido escribir sería un bestseller o no.
No se puede escribir porque lo que sirve para un hijo no sirve para otro, porque no hay manuales, porque no hay recetas, porque para cada vínculo con un hijo es una construcción, porque lo que me sirve con un hijo no me sirve para el otro. Entonces un papá me dice una vez, bueno, Liliana, está bien, no escribe el manual, pero díganos los 10 mandamientos. Y me puse a pensar que 10 mandamientos me salen, qué sé yo, no dormirás con tu hijo, por ejemplo, hoy estaría de moda, ¿no? No pelearás con tu cónyuge delante de él, no sé, yo podría hacer un montón de mandamientos, pero no voy a ocupar ese tiempo porque hace millones de años nos dieron 10 mandamientos y seguimos cometiendo los mismos pecados, ¿o no? Entre ellos, desear el hombre de la prójima, ¿no? Mentir, etc. Bien, no me voy a poner a hacer mandamientos, cada uno tendrá en el diálogo con la pareja, si es que te habla la pareja, la forma de ir viendo cuáles son las mejores pautas, ¿no? El mejor modo de criar a un hijo sano y en lo posible feliz. Cuando uno habla de conflicto, habla de malestar, no hay conflicto sin malestar. Nadie va a decir, mira, tengo un conflicto y me siento re bien, ¿no? El conflicto va asociado al malestar y yo les recomiendo leer un texto que se escribió hace un siglo, El malestar de la cultura de Freud, porque es un texto que además que se puede leer, que no es muy psicoanalítico, es más bien sociológico. Es increíble que lo que dice Freud en ese momento, un siglo atrás, sea tan vigente todavía. Y él ahí dice en síntesis que el malestar viene abrochado al ser humano, que viste que ahora en la posmodernidad, para no contar lo que nos pasa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? O si no tienes nada. ¿No? Ni el todo bien existe porque no siempre nos va todo bien en todo, y tampoco la nada, ¿no? Pero Freud decía, es imposible evitar el malestar. El hombre busca el bienestar a sabiendas que el malestar aparece. Y cuando él dice que aparece, dice que hay 3 fuentes para el malestar. La naturaleza, porque el hombre no la puede dominar, porque el que siembra está esperando la lluvia, pero no el diluvio ni la piedra, ¿no? Porque nadie quiere un terremoto, un sismo, un tsunami, una sequía, una inundación. Eso produce mucho malestar al hombre, lo pone como impotente frente a las fuerzas de la naturaleza. ¿Están de acuerdo con ese malestar? A mí me está molestando un poquito el tiempo húmedo de aquí, pero capaz que me acostumbro si me quedo 2 o 3 días más. Bueno, la verdad que sí es, ¿no? En Córdoba hace calor, pero es un calor seco, que también tiene sus bemoles, pero bueno, es distinto a este. La otra fuente de malestar es el propio cuerpo, que insiste en enfermarse, en engordar, en envejecer, en morir. Y hay cosas que, bueno, del cuerpo, el cuerpo no pide permiso, ¿no es cierto?, para enfermarse o para morir, y eso sucede igual. No creo que nadie pase por esta vida sin que le pase algo con el cuerpo que produzca malestar, y eso también lo pone mal al ser humano. Y la tercera fuente, que es la que más me interesa decirles, es el malestar que surge de las mismas instituciones que el ser humano crea para su bienestar. Familia, escuela, sindicatos, gremios, ¿no? Uno va creando clubes, uno va creando instituciones para vivir mejor. Sin embargo, esas instituciones siempre se llenan de conflictos y de malestares, y que me diga alguien que haya trabajado en algún lugar, oficina, empresa, escuela, donde sea, donde no haya algún malestar de vez en cuando, o la misma familia que va pasando del malestar al bienestar permanentemente. Entonces la pregunta es, si el malestar es inherente al ser humano, si es imposible evitarlo, si aparece, y a veces aparece en modo de conflicto entre 2 adultos, en lugar de los niños hay. El niño no elige el malestar. Si fuera por el niño, ¿qué sería? Puro bienestar. Freud diría puro principio de placer. El niño quisiera siempre pasarlo bien, tener lo que quiere, cuando lo quiere, en el momento que lo decide. Sabemos que los chicos son así y que por eso hace falta la educación. Porque si le dijéramos que sí a todo, si el principio de placer no estaría reñido con el principio de realidad, tendríamos pequeños monstruitos adultos, ¿no? Que no se acostumbraron a la frustración, no se acostumbraron al no se acostumbraron a las piedras en el camino, porque papá y mamá se las fueron sacando, etcétera, etcétera. Ustedes saben que la familia tipo ya no existe, que hoy hablamos de tipos de familia, hoy hablamos de distintos modos
de armar una familia, pero yo lo primero que les quiero decir es que, más allá del modo, siempre, en toda familia, hay dos caras. No estoy hablando de hipocresía, estoy hablando de estructura, ¿no? Una cara, que es la cara institucional, le decimos nosotros, que es la cara que se ve. Es la cara que si yo veo a los vecinos del frente, ¿no? Veo que hay un señor, una señora, 2 nenes, 3 nenes, ¿no? Esa es la cara institucional de la familia del frente, por ejemplo. Pero hay una cara que nosotros le llamamos edípica, pero podríamos decir simbólica, podríamos decir inconsciente, podríamos decir de estructura, que es la cara que no se ve, pero que está. Y es que ese hombre que yo veo en la cara institucional, en la cara simbólica, ¿es papá? ¿Puede ser papá? ¿Quiere ser papá? ¿Hace de papá? ¿O es simplemente un hombre, un proveedor, digamos, ¿no? Esa señora que yo veo al frente, ¿es mamá? ¿Puede hacer las cosas básicas de la función materna? Esos nenes que veo al frente, ¿son hijos? ¿Están ahijados? ¿Están sostenidos en el amor? ¿Qué quiero decir? Que hay que ir, cuando uno hace una entrevista, cuando uno conoce una familia en la escuela, en el Poder Judicial o donde sea, hay una cara institucional que es la que se muestra y hay una cara estructural que es la que hay que escuchar. Atrás de esa señora, ¿hay una mamá? ¿Toda mujer que pasa por la sala de parto se transforma en madre? Sabemos que no, ¿no? Que hay mujeres que pasan por la sala de partos y abandonan, asesinan, lo dejan en un baldío, ¿no? Porque no puede recibirse de mamá. ¿Y cuántas mujeres que no pasan por la sala de partos y adoptan son verdaderas mamás? Entonces, hay una cara que se muestra, pero hay una cara donde está la verdad psíquica, ¿no? ¿Hay un papá ahí? ¿Hay una mamá? ¿Hay niños? Si esos niños son encerrados, castigados, pegados, ¿son niños o son objetos del maltrato de sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda una cuestión a escuchar para la cual hay que estudiar, para la cual hay que especializarse, que no es una escucha desde el sentido común, no es una escucha clínica, les diría, que algunas maestras lo logran con el ejercicio, con el estudio, con la capacitación y con las ganas de escuchar. Yo siempre les digo a los docentes que por favor no pierdan, acá hay docentes, levanten la mano, muchas, que no pierdan tiempo a comienzo de año con esas entrevistas que le hacen a la familia, lo dije mal, hay que dar entrevistas con familia, pero que no pierdan ese poquito tiempo que tienen para conocer la familia con preguntas que tienen que ver con la cara institucional, o sea, ¿cómo nació? ¿Parto normal? ¿Cesárea? ¿Cuándo caminó? ¿Cuándo habló? ¿Cuándo gateó? ¿Cómo comió? ¿Cómo duerme? Todo eso lo pueden hacer con un interrogatorio escrito y ustedes no pierdan tiempo con eso. Simplemente en esos 20 minutos que tengo por familia, en Córdoba son más o menos 20 minutos, háblenme de Pedro. ¿Cómo? Háblenme de Pedro. Lo demás lo van a escribir al cuestionario ese que a ustedes les interesa, si habló, si no habló, cuándo habló, si tiene hermanos, si no tiene hermanos. La cara institucional se puede escribir. ¿Se entiende lo que digo? La otra, no. Entonces, háblenme de Pedro. ¿Y por dónde empiezo? Y por donde quiera. Bueno, todo iba bien hasta 4º grado, que le tocó una bruja cachabacha de maestra, ¿no? O nació Pedro y nos cambió la vida. Y a veces nos cambió la vida, nos cambió la vida, y a veces nos cambió la vida, ¿no? O sea, todo empezó cuando pasó por una enfermedad, ¿no? Y hubo que operarlo. Es interesante ver por dónde arranca la historia de Pedro para esos papas. Pero sobre todo también es interesante cómo lo significan. Por ejemplo, Pedro es el último en nacer, el último en levantarse a la mañana, el último en subir al transporte, el último en acostarse, el último en bañarse, el último en lavarse los dientes, el último. Entonces cuando esa familia se va, la docente pone Pedro el último. ¿Para qué? Para tenerlo tan presente a ese significante que lo atraviesa desde su estructura familiar para no repetirlo en el aula. Esa docente no puede decirle éticamente a Pedro, otra vez sos el último en terminar. Al contrario, tiene que estar ayudándolo para que deje de ser el último y para aplaudirle el día que termina en tiempo y forma. ¿Se entiende? Entonces, me parece que a veces es un desperdicio, ¿no?, de los docentes estar tomando cuestionarios que los papás sinceramente lo pueden contestar después en su casa y de última en el aula, si gateó o no gateó, ¿no? Si habló a los 2 años, los 2 años y medio, no me cambia tanto la historia. Ahora que sea el último, el no bienvenido, el solcito de la casa, el Benjamín chiquitito, chiquitito que cerró la fábrica y quiero que sea mi bebé eterno. Bueno, entonces es Matías 2 puntos el bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé va a querer ser bebé en el aula y yo voy a tener que sacarlo de esa posición. Me va a tocar a mí como docente porque, bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, queda claro, cara institucional y cara edípica o simbólica o inconsciente o estructural, como ustedes le quieran llamar.
Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que sucede. ¿Se entiende? Bien. En la cara que se ve, en la institucional, es donde ha habido tantos cambios. Uno puede hablar de los cambios en la cara institucional, o sea, tipos de familia, mujeres solas, Luciana Salazar, ¿sí? Hombres solos, Ricky Martin, Marley, Paulino que está esperando, etc. Digo, dos mujeres, ¿no? Chiquitos que van a la escuela y dicen yo tengo dos mamás o yo tengo dos papás. Esta no es nada que ver con la familia tipo de la que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces hoy se habla de tipos de familia. Pero claro, algo tenemos que acordar para ver si, viendo esa cara institucional, dos hombres, dos mujeres, un hombre, un abuelo con su nieto, una mujer solo, un hombre solo, tenemos que tratar de ver qué pasa en la otra cara. Y en la cara institucional mucho cambio. En la cara edípica, o en la cara inconsciente, o en la cara estructural, es la que no debería cambiar. Es la que debería asegurar lo que todo niño necesita, más allá de la cara institucional, todo niño necesita para constituirse bien, que es el amor y el límite. Vamos a poner el amor en la función materna y el límite en función paterna, simplemente para usar la palabra función. ¿Por qué? Porque si yo les digo que la función materna es amar, alojar, nombrar, contener, nutrir, ¿no? Todo eso lo puede hacer un hombre, ¿o no? Entonces, función materna no tiene que ver con el personaje, pero el niño necesita a alguien que haga de función materna. Ustedes habrán visto la película Kramer versus Kramer, ¿no? La mamá lo abandona y el papá tiene que hacer de mamá y papá todo el tiempo, ¿o no? Y empieza a cocinar y empieza a hacer las tareas y empieza a bañarlo y etcétera, etcétera, haciendo de función materna y función paterna. El concepto de función es fundamental porque si no uno, frente a la cara institucional, puede confundirse. Viene un hombre solo o una mujer sola y uno dice, ¿y el papá? ¿Y la mamá? ¿No? Es como que te está faltando algo. Quizás no, quizás no. Conozco mujeres solas, solteras, separadas, divorciadas o viudas, que han construido hijos muy bien y muy sanos porque han podido ejercer la función materna y paterna. ¿Qué quiero decir? Yo soy tu mamá, función materna, nutro, protejo, alojo, nombro, canto, cuento, etcétera, etcétera, pero también tengo que ejercer la función paterna. No vas a dormir conmigo porque no sos mi pareja, sos mi hijo. Y en ese momento una mujer está en función paterna, poniendo una ley, nada más y nada menos que la de la prohibición del incesto, ¿no? Entonces, tengo mujeres solas constituyendo bien a niños porque pueden poner la ley, además del amor, y tengo mujeres que están con su pareja, ¿sí? Pero la pareja duerme en la hamaca paraguaya, agarra la almohada a las 10 de la noche porque no sabe dónde va a terminar durmiendo, ¿no? O el papá viaja y la mamá los llama a los nenitos porque tiene miedo a la noche, la mamá, por lo tanto despierta miedos en los nenes, etcétera, etcétera. Quiero decir, que haya un hombre y una mujer no quiere decir que esté en la función materna y paterna. Eso hay que escucharlo, hay que escuchar. Si está una mamá puede ser un freezer, y decir, a mí no me sale cantar, a mí no me sale jugar, a mí no me sale hablar, contar un cuento, y el padre dice, a mí sí. Y ahí está papá en función materna. Y esto no tiene nada que ver con la sexualidad ni con la genitalidad, son funciones, ¿sí? Que cualquier docente o cualquier especialista en minoría y demás debe saberlas distinguir, ¿no? Si ahí hay amor y límite. Son los dos ingredientes que constituyen a un sujeto. Necesita ser amado y limitado. Vamos a empezar por el amor. El amor da mucho que hablar, ¿no? Poetas, escritores, intrusos del espectáculo, todos hablan del amor, del desamor. Todo el mundo se siente con derecho, ¿no?, a hablar del amor. ¿Qué entendemos por amar? La verdad que cada papá lo contesta de distinta manera, ¿no? Hay una generación de padres jóvenes que me dicen, yo no quiero que sufra, yo no quiero que llore, no soporto el llanto, lo amo tanto, tanto, que quiero que sea feliz. Es un concepto de felicidad raro. Todos los que estamos acá tenemos la edad suficiente, yo más que ustedes, los veo muy jóvenes, pero todos ya sabemos que las felicidades son momentitos en la vida, que se escapan bastante rápido, que uno es un eterno buscador de felicidad, pero se va contentando con pequeñas alegrías. Y de pronto llega la felicidad, supongamos,
Príncipe Azul, ¿quieren? Destiñen, les aviso. Bueno, el Príncipe Azul, el título universitario, ¿no? Y vas te sacan fotos, estás con el rollito, ¿no? Del título, y vos decís, qué felicidad, logré mi objetivo. Estás bajando la escalera después de la última foto y estás diciendo, ¿y ahora dónde busco trabajo? ¿No? Y de pronto aparece el trabajo y es otro momento de felicidad, ¿o no? Pero depende del jefe, depende del sueldo, depende de los compañeros, depende, ¿no? Digo, la felicidad es como efímera y está bien que sea así. Lo importante es tener una actitud alegre y positiva en la vida, porque ahí uno se acerca más a los momentos felices que aquella gente que se para en la queja. Pobres los que se paran en la queja, ¿no? Eso que desayunan en la mañana con vinagre, escuchan la radio que dice que todo está mal. Siempre hay una radio que dice que todo está mal, y hay una radio más esperanzada, pero es la menos escuchada, ¿sí? Y nos enganchamos en eso, nos ponemos apocalípticos, quejosos, malhumorados, enojosos. ¿La ven así la sociedad? Violenta, enojada, alterada, intolerantes, ¿no? Y bueno, habrá que dejar el vinagre en el desayuno, ¿no? O habrá que aprender a desayunar, a almorzar con los seres queridos más que con las noticias. Hay tiempo para las noticias después, ¿no? Pero hay tan poco tiempo para el encuentro humano, tan poco tiempo. Yo quiero que ustedes escuchen la conferencia TED del año pasado. ¿Ya la han escuchado algunos? ¿Volver a mirarnos? ¿No? ¿Qué pasó con Posadas? Bueno, escúchenla, está en YouTube, porque, bueno, son como 20 minutos y la verdad que ahí está casi todo dicho de lo que yo pienso acerca de cómo hemos dejado hackear los tiempos del amor por las pantallas y vamos perdiendo la mirada, la palabra y el encuentro humano, ¿no?